Todo bien. Bueno, como sabemos, actualmente hemos tenido mucho acercamiento con la muerte y más con esta interpretación colectiva de que los que se van se quedan con nosotros. He escuchado a muchas personas de que si quieres que alguien se vuelva inmortal. También este es otro punto que íbamos a tocar, que es cómo nos imaginamos que fuese la inmortalidad, cómo sería vivirla. Bueno, prosigo. Es como, bueno, últimamente, cómo es que la sociedad, bueno, no, hablando de la sociedad mexicana, con este asunto de la pandemia, cómo es que se recuerdan a los que se nos fueron. Y como decía anteriormente, una manera en la cual escuché que decían que si querías volver a alguien inmortal era escribirle una canción, no sé, inmortalizarlo en un cuento o algo por el estilo. Sí. Pero siento que sería eso más un enfoque cultural de cómo es que se tiene la percepción de mantener la conciencia o el recuerdo de cómo era esa persona antes de irse. Bueno, pues en cuanto, por ejemplo, yo estuve leyendo algo y bueno, de nuestro, más que nada en México, ¿no? Que Uh-huh. estaba yo, leyendo que en otros lugares del mundo, en otras regiones, conciben a la muerte de una manera muy diferente que en el mundo occidental, Uh-huh. ¿sí? Porque dice que en el mundo occidental, existe una idea de mucho temor y que casi nadie quiere hablar de ese tema, como lo ven, como se ve como algo pues muy triste, muy feo, y que en otras culturas, por ejemplo, inclusive lo ven como hasta cierto punto no tan negativo porque lo consideran como, ¿cómo te diré? Como algo que como que es parte de la vida y que que renaces en otra persona. Era más o menos lo que estaba yo, checando de otros lugares, que la persona se reencarna en otra vida y debe aprender a vivir en cada vida. Que dice que al final la idea es ir mejorando hasta llegar poco a poco a ser un ser completo, ¿no? Puro, íntegro espiritualmente y que se va perfeccionando a través de varias vidas. Entonces, incluso yo leía en un documento que para el budismo precisamente es una migración, transmigración, y que por lo tanto, o sea, emigrar, pasar de un lugar a otro y que la muerte para ellos es necesaria y que en el mundo occidental no se ve de esa manera, casi no se habla de la muerte, se tiene miedo y pues es preferible no hablar de ello por algo que es pues lo ven negativo, ¿no? Uh-huh. Así estaba yo leyendo unos artículos al respecto y pues bueno, ya cada cultura lo ve de manera pues diferente. ¿Y ustedes Uh-huh. cómo entienden la muerte en el caso singular de cada quien? Bueno, es redundante decir singular de cada quien, pero bueno, al menos considero que no he tenido como un acercamiento como, pero yo la percibiría como la pérdida de algo que consideramos como valioso, ¿no? Como lo es la vida misma. Pero me había puesto como a pensar y yo creo que tanto como la muerte, o sea, ese cese de nuestros órganos vitales, como así decirlo, además de eso, ver como sucesos a lo largo de nuestra vida que involucran pues una que sería como algo, como una muerte todos. igual también ese es como por ejemplo, he platicado con personas que, por ejemplo, yo no tengo mucho miedo a morir, de dejar de sentir, dejar de ser consciente. Y les he preguntado a personas, ¿tú tienes miedo a la muerte? Y dicen, no, porque a final de cuentas es algo que va a pasar y es algo que tienes que asimilar.
Entonces, por lo tanto, debes de perderle un miedo, porque como tal vez sí pase que haya un cese, por la parte biológica hay un cese de la conciencia, bueno, que sabemos hasta ahora, hay un cese de la conciencia, entonces técnicamente después de eso no puedes sufrir porque no hay un más allá que te haga sufrir, y si lo hiciera en todo caso sería no algo similar a lo que estamos experimentando ahora, pero sí algo demasiado diferente que incluso podría hacer que el cese de tu conciencia, de cómo te percibes como tú ahorita, cambie, entonces seas una persona nueva, o tal vez el dejar de existir también sea un alivio, puesto que ya no, así como ya no vas a sentir placer, ya no vas a sentir miedo, ni temor, ni dolor, etcétera, etcétera. Pues, bueno, yo en lo personal también considero que el que ya, la persona que muere, como dices, ya deja de sentir, no sabemos nosotros los que nos quedamos, no sabemos esa persona que sienta, no sabemos nada en sí, ¿no? Nos podríamos imaginar muchas cosas, pero pienso que para lo personal, para mí es una muerte, también para mí sería como que muere algo que formó parte de mi vida, como que muere algo de nosotros, o sea, es una pérdida, y para mí representa que algo tuyo murió, que forma parte de tu vida, y para los que nos quedamos, no sé, para la otra persona, como dicen, ya no, ni tiene placer, no sabemos realmente, ¿no? Pero creo que la cuestión es cómo lo entendemos nosotros. Pues yo así lo siento, como que muere una parte de ti, dependiendo de la persona a que se refiera, ¿no? La persona que fallece. Yo creo que de alguna manera es un sentir de las mayorías. Bueno, a partir de aquí empezamos con el segundo bloque, que es la parte cultural, cómo es que se percibe la muerte, y a partir de ahí siento que es más especulativo, puesto que no hay como tal un hecho fehaciente que diga, pues mira, después de que te mueres pasa esto, esto y esto otro. Sí sabemos qué es lo que pasa con la parte de la descomposición del cuerpo, el que deje de funcionar el cerebro. Ya no eres un poco más experta en eso, qué pasa con el cuerpo después de que muere, después de que deja de funcionar todo este aparato, esta máquina biológica que que nos mantiene vivos. Bueno, respecto a esta parte como cultural, pues como ya habían mencionado, pues sí, contraste, ¿no? Entre las culturas, porque puede que para muchos lo que hacemos es como evadir completamente el tema de la muerte, o sea, es como impensable, ¿no? Es como un tabú, un tema prohibido a veces. Entonces, por el otro extremo, puede que ese mismo temor a pensar en la muerte, pues nos haga caer como en algo que es como ya muy obsesivo, ¿no? Que vemos a la muerte con tanto temor que no nos deja a lo mejor hacer como nuestras actividades, ¿no? Entonces siento que entre esos dos extremos lo que tendríamos que conseguir es como un equilibrio, es decir, una conciencia como tal de la muerte y de alguna forma hacerla parte pues de todos nuestros días, ¿no? Estar conscientes que dentro de todas las posibilidades que tenemos, la muerte siempre nos va a acompañar. Entonces, con este acercamiento podríamos incluso mejorar o valorar las cosas que en verdad son como importantes, ¿no? Para nosotros. Y por la parte biológica, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? O en parte lo que mencionaba, ¿no? Que la muerte la podemos como percibir de diferentes formas. La podemos percibir como el cese total de las funciones vitales, que sería pues la parte de una muerte biológica. Pero por otro lado, el hecho de estar aquí y ahora, podemos perder como ciertas cosas que son importantes para nosotros y que eso nos hace como sentir como si una parte de nosotros muriera, ¿no? Es como algo más como simbólico.
Así es, efectivamente, y en cuanto a lo que se mencionaba hace rato de que es como algo que debe ocultarse o no hablar acerca de eso, yo tengo un amigo, una amistad que me decía que cuando eran niños y alguien de la familia moría, iban sus papás a acompañar al velatorio, bueno, pero que no llevaban a ninguno de los niños, que los niños no tenían por qué estar en donde se vela al que falleció. Yo, era lo que decíamos hace rato, de que desde niños, eh, yo siento que sí se debería de dar una cultura de que aceptar la muerte, de que un día alguien de la familia o la misma persona puede fallecer y saberlo enfrentar, porque no hay alguien que no hay una cultura a nivel de, por ejemplo, México, en donde se nos prepare para cuando esto sucede, ¿no? En algún familiar o qué sé yo, directa o indirectamente. Es el ejemplo de que yo decía a este amigo, ¿no? Pero ¿por qué tus papás no permitían que fueran si algún tío fallecía? No, ellos no podían ir. O sea, ahí mismo la misma familia impedía, o sea, ya les estaba metiendo ¿cómo te diré? Esa cuestión, esa cultura, ¿no? De no hablar para nada de estos temas. Y al final, pues hay que saberlo enfrentar, ¿no? Eso, me recuerdo que me llamó mucho la atención y muchos así, ¿no? A los niños no los llevan a nada de eso, que pues que es para pura gente adulta y todo aquello, ¿no? Bueno, aquí, sí. Bueno, como comenta usted, aquí tenemos un ejemplo de la parte cultural, de cómo es que se vive a la muerte, más bien cómo experimentamos los que nos quedamos a la muerte. Un ejemplo de esto es como acompañar al finado mientras está en su proceso bueno, nosotros lo vemos así, en su proceso de muerte o de transición de esta vida terrenal a lo que sea que haya del otro lado. Por ejemplo, eso del velatorio, de cómo es que nosotros los vivos tratamos de hacer compañía a la persona que se va, o un ejemplo aquí en México, el Día de Muertos. Tal vez sí las personas ya se fueron, pero con el altar es como una esperanza de que ellos sigan aquí, de que ellos hayan regresado al menos por un instante para poder disfrutar un momento con nosotros, que es más a lo que se le teme el dejar de disfrutar de la presencia de las personas a que sea simplemente el hecho de que cese su existencia. Pues sí, efectivamente, esto implica también, ¿cómo te diré? ¿Cómo les diré? El de que uno no se siente tan solo, o sientes la presencia de esa persona, si algún familiar siente su presencia con tan solo recordarlo, como dices también, acompañarlo en Día de Muertos o en su cumpleaños, cuando era su cumpleaños, etcétera. No nos desapegamos de ellos, no. Dice que también existe aquí en México la cultura del apego a las personas, pero bueno, no sé qué tan negativo sea cuando el apego es muy marcado, pues sí realmente hace daño a la persona, pero de alguna manera, por lo mismo, nosotros tenemos días en que para todos recordamos a nuestros muertos, cuando fue su cumpleaños, cuando falleció, el Día de Muertos, porque no aceptamos bueno, no sé, así aceptamos, lo sabemos que sucedió, pero espiritualmente, anímicamente, no nos separamos de ellos, nos sentimos acompañados y pues no, yo siento que es parte también de la cultura, ¿no? Bueno, al menos hablo yo aquí de México, no sé, en otras regiones, como mencionabas, uno de los temas es en otras regiones cómo conciben a la muerte, ¿no? Esas culturas. Así es.
siento que también bueno, a mí me parece... perdón. No, adelante, Mau. No, tú primero. El mío era una observación nada más. Bueno, yo solamente quería como mencionar que sí, justamente como esta etapa del duelo es como muy importante, ¿no? Como en nuestra cultura. De alguna forma buscamos inmortalizar, ¿no? A ese ser querido que se fue por medio de diferentes tradiciones que se llevan a cabo. Entonces, haciendo el contraste con lo que estamos viviendo actualmente por la pandemia, pues esta situación evidentemente no nos permite como despedirnos como acostumbramos de nuestros seres queridos. Entonces esto hace como más difícil, ¿no? Como tal, ese proceso de duelo. Incluso siento que esta parte de hacer la muerte un poco más ceremoniosa viene por parte de, bueno, valga la redundancia, viene de esta parte humana de querer, de transformar el apego enfermizo a un apego un poco más llevadero, ya que es una forma también de inmortalizar a las personas que se fueron. Entonces, para evitar que el dolor te consuma, entonces tratas de mantenerte con la persona que se fue el mayor tiempo posible, como tratando de recordar o de hacer inmortalizar su memoria de quién fue, de cómo te sentías cuando estás con esa persona. Y de ahí nace, por ejemplo, lo que es el Día de Muertos. En el caso católico, las misas del aniversario luctuoso. No sé, no se me ocurren ahorita más, tenía varios ejemplos de cómo las culturas lo llevan, pero ahorita vienen a mi mente esos ejemplos. Y más que nada el que se vaya la persona, también el miedo es cómo te vas a ir, cómo te vas a morir, que es mejor, lo platicaba con amigos, que es mejor quedarte dormido y luego morirte y no sentir nada, a que de pronto, no sé, en un accidente, no sé, chocas y te duele todo el cuerpo, tus partes están, no sé, se te cayó un brazo, lo que sea, y estás sufriendo mientras mueres. Siento que es también el miedo a cómo te vas a morir. Así es, así se concibe también, porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi padre que decía, yo no tengo miedo a la muerte, sino lo que me da miedo es lo que hay que sufrir, de cómo va a ser el sufrimiento físico, porque decía, yo no le tengo temor a la muerte, sino el problema es la enfermedad o el sufrimiento biológico, físico, que tienes que enfrentar, ¿no? Que tienes que sufrir. Sí, ese enfoque muchos lo tienen, ¿no? Porque, perdón. No, sí, ajá, adelante, sí. Porque, por ejemplo, imagínate, no sé, te da a un caso ya muy feo, cáncer de estómago, que es uno de los cánceres más agresivos, y de pronto, durante todo el transcurso digamos que ya es la etapa terminal, donde ya te dijo el médico que te vas a morir, y durante todo ese tiempo pasas sufriendo y entonces te empiezas a criticarte a ti mismo de cómo es que viviste, qué es lo que va a pasar cuando te mueras, y empiezas a temerle y luego a odiar hacerlo y luego lo aceptas y luego no sé cómo sea la etapa del duelo, me imagino que es dependiendo de la persona. Entonces, pero recalco la parte donde tienes que sufrir y estás sufriendo porque el cáncer es doloroso y de pronto, pum, mueres. Pero al menos ahí ya tienes una fecha específica o más o menos específica de cuándo vas a morir. A diferencia de que, por ejemplo, yo sí soy muy de, no, pues cuándo me voy a morir, por qué me va a morir, me va a doler, no me va a doler, a quién voy a dejar de ver, antes de quién me voy a ir. Y entonces te llega y te invade ese miedo y estás durante toda la noche pensando, híjole, y no te deja disfrutar de tus seres queridos ahora o incluso piensas en cómo se te van a ir ellos. Claro, así es. Sí. Pues hay, justamente, sí. Bueno, justamente igual lo que yo estaba pensando es, ¿perdón? Se les ve el audio un poco.
¿Ya se escucha bien o se corta? Ya se escucha. Es que de pronto se corta un poquito. Bueno, lo que quería... ok. Bueno, es que lo que quería comentar es justamente eso, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, el miedo como tal a la muerte es cómo va a ser como tal ese proceso, ¿no? Que si en el momento de la muerte misma te va a enfrascar como ese miedo o esa tristeza o remordimiento o arrepentimiento. Entonces yo creo que todos estos sentimientos que muchas veces se asocian con la muerte es justamente porque no tenemos como tal una preparación ni para la muerte ni para la vida misma. Entonces, pues también, por ejemplo, lo que mencionabas de un enfermo en etapa terminal, a veces nosotros como familiares lo que queremos es pues prolongar, ¿no? Prolongar como tal la vida de esa persona, pero dejamos de pensar en el sufrimiento que está llevando pues como tal a los cuidados. Entonces, pues también es como esa parte, ¿no? Igual quizá un poco de egoísmo, ¿no? De querer mantener a esa persona, pero queremos que esté con nosotros, acompañándonos, pero dejamos a un lado la situación o su calidad de vida que tiene en ese momento. Así es. Sí, exactamente. Es más nuestro sufrimiento que lo que sufra la persona. Y de ahí que luego también se ha oído hablar y se dice mucho acerca de la eutanasia, ¿verdad? Y sí, como lo menciona Diana, o Lady Diana, es el egoísmo que tenemos a que las personas se nos vayan por, sea lo que sea, el apego que tenemos con las personas. Pero analizándolo ya bien, técnicamente al momento de la muerte el sufrimiento es momentáneo, porque solo es como ¡pum! Y te vas. Después de eso, tendemos a creer que la muerte es sufrimiento, porque tu primer acercamiento con la muerte es cuando alguien se te va, no tú muriéndote. Entonces, tú ves a tu mamá, por ejemplo, en el caso de que casi comúnmente la primera experiencia con la muerte es con los abuelos. Estás viendo a tu mamá sufrir, a tus tíos sufrir, tú sufres porque se fue alguien importante. Entonces, tú asocias a que la muerte es sufrimiento y despersonalizas totalmente a la persona que acaba de fallecer, creyendo que también se fue con dolor. Entonces crees que tú también, al momento de que te mueras, vas a sufrir, cuando realmente no sabes qué experimento vas a sentir al momento de trascender en este caso trascender, en el caso de que, no, en el momento en el cual te mueras no sabes si vas a sufrir, vas a gozar, no hay algo que te diga, mira, esto va a pasar después de que te mueres. Entonces, como tu primer acercamiento con la muerte es un momento de sufrimiento, entonces inmediatamente asocias que vas a sufrir tú también, cuando realmente quienes van a sufrir son los que dejaste atrás, no tú. Así es. Sí, efectivamente son varias, pienso que son varias, ¿cómo se llama ahí? Sentimientos que se conjugan, que son varios, y son varios los factores que van a intervenir en nosotros cuando alguno de nuestros conocidos se va a familiares. Sí, son muchos sentimientos encontrados que, dependiendo, les digo, de la persona que fallece, pero sí, claro, son muchas cosas, muchos factores, ¿no? Pero más que nada, como decía Lady, más bien nosotros lo que tenemos es ese, pues querer que la persona siempre esté con nosotros, aunque esté sufriendo, y ese es hasta cierto punto, pues sí es egoísmo, exactamente. Pero pues es parte del ser humano, ¿no? Los sentimientos que tenemos. Y creo que aquí lo más importante es de que en muchos lugares sí se debe desde temprana edad fomentar en los niños esa pues cultura, ¿no? De cómo enfrentar la muerte y no verla como pues un sufrimiento, ¿no? Para la persona que se queda.
saberlo aceptar como algo, pues sí, natural, y que no nos provoque tanta angustia, frustración, sentimientos que hacen daño fisiológicamente y psicológicamente al ser humano, ¿no? Porque hay personas que, pues de plano, ¿no? Se va alguien y pues para ellos también acabó su vida, ¿no? Cuando se fue esa persona. También acabó su vida, ¿no? Sí, y eso es lo malo. Cuando se fue esa persona, también acabó su vida. Hay un doble. Hay un poquito de eco. Allá. Listo. Perdón, es que por error. No se preocupe. Sí, entonces les decía de que, pues yo considero que como una recomendación, inclusive a nivel de educación primaria, pues sí se debería de abordar con los niños este tema, porque los niños cuyos padres se fallecen, alguna enfermedad y todo, y que no tengan ese miedo, que no crezca uno con miedos, temores, no porque no nos importe, ¿no? Sino saberlo enfrentar y enfrentarlo bien. Y bueno, considero que sí es importante fomentar eso como parte de la educación en los niños. Y que sea una educación un poco más diversa, porque incluso siendo laico, podría ser como demasiado directa. Mira, te vas a morir y después ya no vas a sentir nada. No, siendo que tenga que ser más diversa, que integren el cómo, por ejemplo, no sé, tengo amigos que son cristianos y para ellos son como de, mira, murió, se graduó de la vida. Entonces hay la forma en la cual no celebran, sino en la cual su ceremonia luctuosa es como, bueno, pues ya no está con nosotros, pero va a compartir espacio con alguien más, ya no con nosotros. Y por ejemplo, los católicos que, mira, pues trascendió y ya está, no sé, en el cielo. O, por ejemplo, los budistas, mira, pues ya dejó de sufrir, en el caso de que haya alcanzado el nirvana, claro. O en otras culturas donde, mira, tal vez murió, pero va a renacer porque es el ciclo de las almas y, no sé, el punto de todo esto es integrar todas las culturas de los niños que asistan a clases y que lejos de alejarlos los una más y que sea más como, pues mira, así nosotros concebimos a la muerte y así la digerimos la partida de nuestros seres queridos. Entonces esto, lejos de alejarlos, enriquecería el cómo las personas lo ven, en este caso los niños, y cómo es que ellos sienten. Y no está mal que te sientas mal, no está mal que te sientas triste. Al contrario, eso te hace digerir la muerte de tu ser querido, siendo que recuérdalo como se fue, no recuérdalo antes de que se fuera, cómo te hace sentir. Entonces honra su memoria, que es lo que sería importante para los niños. Y cómo lo veríamos a futuro, pues sería un adulto emocionalmente más maduro. Pues, Sí, definitivamente también considero. Ajá. Ajá. Adelante, profesora. Creo que iba a comentar algo y ya después de usted comento yo. No, nada más iba a reafirmar lo que decía nuestro compañero Mauricio, pero adelante. Espera, pausa. Aquí soy bueno, el quería. Prosigan. Perdón. Y bueno, quería destacar como esa importancia, ¿no?, de la educación en los niños sobre la muerte,
pero yo creo que también sería como muy importante desde el ámbito familiar empezar como a humanizarla y darles saber que no necesariamente la muerte va acompañada como de sentimientos negativos, ¿no? Porque generalmente nosotros cuando pensamos en muerte, pues lo asociamos precisamente a este tipo de sentimientos, pero yo creo que eso va más enfocado a que en el momento en el que un ser querido se va, sentimos como de alguna forma remordimiento o quizá también culpa, ¿no? Quizá en ese momento es cuando empezamos como a valorar la vida de esa persona o empezamos a ver quizá como esas cosas que se quedaron inconclusas y que nos hubiera gustado ver con esa persona. Entonces yo creo que si desde pequeños nos da como esta educación o este acercamiento a la muerte, aprendemos a valorar como la vida misma. Entonces viene siendo como una preparación para la muerte, pero también una preparación para la vida, en donde la humanizamos. Correcto. De acuerdo, claro, por supuesto, sí. Uh-huh. Incluso, como dice Lady, es el cómo la humanizas. Y en México tenemos una tradición magnífica para esto, que es, pues sí, el Día de Muertos, de mira, tal vez sí se fue la persona, pero aquí está el altar, aquí está la foto de tu abuelito, la foto de tu, no sé, en el caso de que a algunas personas se les haya ido su mamá o quien haya partido, mira, aquí están, y si están presentes en tu recuerdo, van a estar presentes aquí. Entonces se le quita todo ese temor. Incluso es sabido mundialmente que muchas culturas son como del temor a la muerte. Ah, mira, es que te vas a ir, mientras que en México no. Tenemos un día especial para ello, y es un día de fiesta. No es más que recordar y esperar que si es que existe un más allá, estas personas que recordamos estén con nosotros. Y es una forma muy sana en la cual recuerdas a tus seres queridos. Claro, efectivamente. Y pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Independientemente de la cultura a que se refiera, considero que todo debe de ir encaminado a que la persona que nos quedamos aquí todavía no tomemos fortaleza, ¿no? Adquirir fortaleza para este tipo de situaciones. Al final, todos buscan que la persona se humanice exactamente, madure en ese aspecto, sea más madura para enfrentar esto y no sufra la persona al final. Por eso también existen los tanatólogos, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Uh-huh. Bueno, también es el cómo se va la persona, porque, digamos, si es en el caso de, no sé, un asesinato, ahorita que está mucho, que de pronto subieron los feminicidios, pues obviamente sí te va a doler mucho la partida de tu ser querido y vas a exigir justicia. Claro. Es también el cómo se va, el cómo reaccionas ante la muerte de tu ser querido. Exactamente, sí, que no es exactamente, tiene mucho que ver la forma en cómo se fue y en dónde quedó, porque se dice que es mucho mejor que la persona debe de fallecer en su casa. Bueno, eso es parte de la cultura aquí en México, porque pues, por ejemplo, ahora los que fallecieron en el accidente de la línea 12, qué dolor, ¿no? Para los familiares, el pensar cómo sucedió, cómo se fue dando esa situación en su ser querido, ¿no? Y eso le provoca a la persona mayor sufrimiento. Uh-huh. Así es, tiene mucho que ver la forma en cómo fue. Porque obviamente si se fue, por ejemplo, en el caso de las personas que fallecieron no accidente, sino en la negligencia que sucedió en la línea 12, pues el recordar con rabia y saber que no fue su culpa
y que por culpa de alguien más tu ser querido se fue, entonces es ahí donde se quiebra esa idea de esa romantización de que se fue con paz, se fue con calma, mientras que tu ser querido se fue con miedo y tú te quedaste con odio porque la avaricia de alguien más o lo que haya pasado fue quien se lo llevó. Así es. Sí, así como ese caso, pues hay muchos, ¿no? Cantidad de por la irresponsabilidad de otras personas, lo atropellaron, no sé, muchas cosas, ¿no? Incluso perdón. Sí. Incluso, como decía usted, esto de la educación y de la conciencia de la muerte haría que fuesen, bueno, que los niños que en el futuro sean adultos emocionalmente más responsables, serían más conscientes de, mira, pues si hago esto o hago esto mal, puedo causar algo, Pues sí. bueno, en este caso, causar la muerte a alguien, un accidente, lo que sea. Pero enfocándolo al tema que estamos hablando ahorita, que sería la muerte, daría un sentido de responsabilidad social entre las personas. Entonces provocaría que las personas hicieran todo con conciencia. No todas, pero sí la mayoría, y al menos reduciría demasiado esta tasa de mortalidad. Bueno, siendo exageradamente idealistas y esperando que todos fueran conscientes y que todos pudieran, bueno, que en las escuelas se pudiera dar muy bien esta concientización. Y no solamente en las escuelas, sino también en las casas, las familias que lo sean. Porque antes de que sea en la escuela, primero tienes que ser tú, la familia como una institución, quien les demuestre cómo es que se vive la muerte y cómo un acto tuyo puede provocarle en alguien más o provocártela a ti y hacer sufrir a los demás. Y hacer a las personas conscientes, valga la redundancia. Ya dije conscientes como 25 veces. Sí, exacto. Bueno, exactamente, ser conscientes de qué consecuencias puede traer el que tú estés actuando de manera irresponsable. Con la sociedad. Así es. Efectivamente. Y bueno, después de esto también veríamos que pues la forma en la que se vive la muerte depende de muchísimas circunstancias, ¿no? Desde la forma en la que murió, como ya han mencionado. Entonces, en base a pues ya nos damos cuenta que en realidad la muerte está, pues en realidad nadie podemos como estar listos porque se puede presentar de diferentes formas. Claro, sí, que te tome de repente, ¿no? A la familia, que le tome de repente una situación así, ¿no? Por supuesto no está uno preparado, es algo, una impresión que te puede provocar también una enfermedad. Y también si tú eres quien presencia la muerte de alguien o ya digamos un ser querido o de un extraño, de todos modos te va a pegar. Porque, no sé, por ejemplo, tú como futura médico, el posible ver morir a alguien va a ser como, o sea, te va a pegar. Y de cierto modo te va a dotar de cierta resiliencia ante el hecho. Pero no por eso te va a deshumanizar. Ni a ti ni a la persona que muere. Claro. Pues respecto a lo que menciona Mauricio del área médica, pues precisamente con tantas cosas que les toca a ellos vivir en su profesión, pues no es tanto que porque mucha gente dice es que se han deshumanizado. No es eso, ¿no? Simplemente ellos están preparados para enfrentar este tipo de situaciones en los hospitales
y pues ver todo lo que le pasa al individuo que está sufriendo, ¿no? Pero pues al contrario, debe de estar, ellos, los médicos, deben de tener un carácter bastante, bueno, mucha fuerza. Ser resilientes. Sí, exacto, para inclusive tener una actitud pues adecuada ante el paciente, ¿no? Y ayudarlo y no estarlo, no, imagínense el médico es nervioso, preocupado, temeroso, pues el paciente pues va a estar más difícil su situación. Entonces, muchos dicen es que son muy deshumanizados, pues es que realmente así ya es la profesión, no es que sean deshumanizados, sino que saben cómo abordar el, el problema en un momento dado, no todos, pero la mayoría, ¿no? Me imagino yo que al área, a lo que es medicina, los mismos como estudiantes en la carrera de medicina, también los preparan para ese tipo de vivencias que van a tener a lo largo de toda su vida profesional. Pues tú, Lady, ¿nos puedes dar un ejemplo de esto? Pues es completamente, por ejemplo, hace un rato que mencionaban la parte de la eutanasia, yo creo que como personal, bueno, como futura personal médico, es como muy impactante porque no solo es como vivir el momento de la muerte, sino acompañar al paciente a lo largo de todo este proceso y más aún cuando se trata de una enfermedad crónica. Entonces se ve pues todo, no solo la enfermedad, ¿no? Sino más bien cómo la persona está enfrentando ese sufrimiento. Y ya al final de esto, pues es como poner a consideración las acciones que se van a tomar, porque no se trata como de prolongar el sufrimiento de esa persona, sino de tratar de darle la mejor muerte posible, ¿no? Viéndolo como de una forma más humana. Y más que es por decisión propia, lejos del sufrimiento es como, dude, me voy a morir porque necesito morir, porque no quiero más sufrir. Entonces el impacto de que la persona desea deshacerse de su conciencia es impactante. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, así es. Con esto vamos al último bloque, que es la muerte como, más bien, la expresión artística de la muerte, ya sea en cine, etcétera, etcétera, en los medios, o, no sé, pintura, escultura. Bueno, pues al respecto, en la expresión artística, pues en el caso de México, pues yo he visto que en varios medios se representa, por ejemplo, pues todo el mundo ya conoce la pintura de la Catrina, ¿no? De Guadalupe Posada, José Guadalupe Posadas, ¿no? La Catrina, desde la época del Porfiriato. Y después también tenemos canciones de personajes eh, muy del pueblo, entrecomillado. Por ejemplo, José Alfredo Jiménez, que le cantaba a la muerte. Incluso hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Cómo es? Se llama ¿cómo se llama? Precisamente le canta a la muerte, viene cantando la muerte, algo así. Bien bonita la canción, pero dice, al final dice, ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Creo que la podemos poner. De José Alfredo Jiménez no y otra de la de... ¿sí? Sí, no, es José Alfredo Jiménez y otra es la de Dios nunca muere. Y ahí se refleja mucho el pensar de la cultura, bueno, de México. Bueno, les ponemos el link aquí abajo. A ver, si gustas es de José Alfredo Jiménez. Viene la muerte cantando, algo así. Si gusta, mándamela a mi teléfono y la ponemos. A ver. Perdón. Me dio. Es por el frío, ¿no? La humedad. Creo que sí. No sé si haya una correlación, pero de pronto fue como más bien la digestión. Ah, también. Nunca me ha dado hipo por frío.
¿Cómo dice que se llama? A ver, espera, ahí va. A ver, voy a presentar pantalla. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Véndame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Que a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas. No le temo a la muerte, más le temo a la vida. ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida? Sí, señor, cómo da trabajo morirse. ¡Ah! Bueno, vamos a evitar el copyright. No vamos a poner toda. Ajá. Pues sí, es una forma de... Aunque Dice que se no le engañó, teme a la muerte. No es de José Alfredo Jiménez. No, era del otro, Charro Avitia. Sí, sí, sí. De no le teme a la muerte, más le teme a la vida. Pero sí hay se siente ese discurso ay, se me fue el nombre. Este discurso retórico de tal vez sí, de cuando deseas morirte es muy difícil hacerlo, pero cuando no quieres hacerlo te duele más irte. Incluso se siente el de como que flirtea con la muerte porque él es alcohólico, entonces el dañar tu cuerpo con el alcohol hace que le coquetees a la muerte, entonces sí, como quieras o no, todo el tiempo estás flirteando con ella, si no, ¿por qué te subirías a una montaña rusa para experimentar la muerte, la cercanía con la muerte? ¿Por qué no verías películas de terror sino para sentir cerca la muerte? Entonces, si tanto miedo te da a morirte o tanto temor le tienes o la ves como algo que te va a hacer sufrir, ¿por qué flirteas con ella? ¿Por qué te avientas del bungee? ¿Por qué te avientas del paracaídas? ¿Por qué ves películas de terror? ¿Por qué comes algo que te hace daño? ¿Por qué maltratas tu cuerpo? Entonces, ¿realmente le temes a la muerte? ¿O le temes a dejar de existir y dejar de sentir? Como que la está retando, ¿no? Ajá, flirtean con ella. Flirteamos porque también lo hacemos. Así es. Sí, definitivamente. Así es. Sí, y bueno, también este señor, ¿cómo se llama? El escritor, Diego, no, alguien que escribió ¿cómo se llama esto? Un libro, fue un famoso escritor, el que escribió, este autor mexicano que habla sobre el Día de Muertos, la muerte, también conocido escritor, se me fue ay Dios, ¿cómo se llama que ganó un premio Nobel de literatura? Sí, fue el nombre. Y en sus ensayos habla sobre la muerte, el Día de Muertos y todo esto. El famoso escritor. Iba a decir García Márquez, pero no. No. Él se consideraba mexicano, pero... Sí, pero no. Él es de ¿dónde?
de Venezuela o Colombia, ¿no? Colombia. Algo así. Sí, Octavio Paz. Octavio Paz, exactamente, Y se nos fue en nombre, en el laberinto de la soledad, así se llama su obra, El laberinto de la soledad, y ahí son varios ensayos, y uno de ellos se titula Día de Muertos, y también él ahí escribe cómo el mexicano concibe a la muerte, y también en la cuestión del arte, ¿no? La literatura. Incluso hay un ejemplo que me viene a la mente ahorita, es de Disney, pero muestra esta cultura inuit. Bueno, sí, son de Alaska, entonces me imagino que tienen que ver con los inuit. Aunque los inuit son los que mal llamamos esquimales, de cómo ellos ven la aurora boreal e inmediatamente asumen que allá es donde dicen, en la aurora boreal están tus ancestros, entonces esa trascendencia de llegar aún más allá y que en ese más allá vas a ser consciente, también se nos inculca en el arte, y en este caso yo que soy más envuelto con eso del cine, de cómo en el cine se te muestra que sí hay un más allá, o hay una esperanza de que haya un más allá. Y la cultura te lo grita, los medios te lo gritan, las expresiones artísticas te lo gritan, porque también es muy distinto a que consumas la obra, a que la persona la produzca y trate de darte el mensaje. Claro. Así es. También incluso los antiguos mexicanos tenían un dios, el dios de la muerte, creo, no sé si era... Mitlantecutli. Ajá, El sí. dios del Mictlán. Ajá, ya. Me parece que también había uno de Tezcatlipócatl. Pero él es más como de la hechicería y de... Sí, también es de la muerte, pero él es más como de la hechicería, de la magia y todo eso. Así es. Y sí, en todas las culturas hay este rasgo de la muerte, por ejemplo, sí, en la cultura mexicana está esto del inframundo, el mundo que es el mundo terrenal y el mundo celestial, aunque ellos propiamente no lo llaman celestial. También por ejemplo, con los vikingos, que está tienen su propio inframundo, tienen el Valhalla, que es a donde se los lleva a los guerreros, y el otro cielo que no me acuerdo, más bien el otro lugar de trascendencia que no me acuerdo, que es cuando se van con Freya, y Midgard, pero ellos tienen el árbol de los 9 mundos, que es donde está Midgard, Vanaheim, Svartalfheim. No, creo que se llaman, sí, no sé si, no recuerdo bien los nombres, pero sí sé que está Jotunheim, Midgard. También está la parte griega, que ellos tienen ¿cómo se llama? Donde está Cerbero, ¿cómo se llama su inframundo? Creo que es inframundo nada más. Pero ellos también tienen esa idea de la trascendencia, aunque con ellos no sé qué es lo que pasa después con cada tipo de muerto. Por ejemplo, también en la cultura mexicana, las mujeres que mueren en parto y los hombres que mueren en guerra, o más bien las personas que mueren como guerreros, trascienden con 2 dioses en específico. Mientras que igual en la cultura judeocristiana, si moriste como una persona no bautizada, te vas al limbo porque no estás bautizado. Si moriste sin conocer a Dios, te vas al limbo porque pues no conociste a Dios en vida. Si moriste siendo un adúltero, te vas a no sé dónde. Y todo aquel que haya sido, que haya aceptado a Dios en su vida y haya muerto con el perdón de Dios o arrepintiéndose de sus pecados, pues va al cielo, y así sucesivamente. También, se me olvidó de esta religión. Bueno, con el budismo, no sé si soy exacto con lo que se cree, pero vives y vives, reencarnas hasta que aprendes, o más bien llegas al nirvana,
y ahí tu conciencia se diluye con el todo y dejas de ser consciente y por lo tanto dejas de sufrir, dejas de anhelar, de querer, que es principalmente lo que te hace sufrir. El deseo es lo que te hace sufrir, bueno, al menos en el budismo, me han contado. Y hay muchos, exactamente, según cada cultura, ¿no? Sí, hay muchas formas de manejarlo. El Tíbet, los hindúes, el hinduismo, como dices, los budas también. Y más que esto se vuelve en cuando una vez que se conoce, se vuelve en una expresión artística. Sí. Porque lo vemos en esta película mexicana, creo que hablamos mucho de la cultura mexicana, pero es porque pues somos mexicanos y la tenemos muy arraigada, de La Llorona, la leyenda de La Llorona, de que se muestra qué es lo que pasa, por ejemplo, estas dos niñas que mueren a manos de La Llorona, no de La Llorona, perdón, de la Nahuala, la leyenda de la Nahuala. Estas niñas mueren en tragedia, entonces siguen arraigadas más bien siguen aquí en el plano terrenal, atrapadas entre los dos planos, porque no pueden trascender, porque necesitan justicia, su vida necesita justicia. Entonces una vez que se les hace justicia ya pueden trascender, pero el Día de Muertos pueden regresar y compartir espacio y tiempo de nuevo, aunque no sea con los vivos, aunque no sean percibidas por el resto de los vivos. Uh-huh. Sí, no, hay mucha cuestión, hay muchas representaciones. Y pues una frase. Sí, también me parece como muy impresionante los rituales, ¿no?, que se llevan a cabo a lo largo del mundo ante la presencia de la muerte, y cómo en cada cultura siempre se le da como importancia o nos enfocamos en que hay algo más después de ese cese de la vida, y cómo se hacen incluso construcciones tan impresionantes solamente como el símbolo, ¿no?, de la muerte, como en el caso de las pirámides egipcias. Y también algo muy curioso es cómo enfrascaban, ¿no?, los órganos del difunto con la idea de que iban a necesitarlos en el trayecto que les quedaba después de la muerte en esta tierra. Que eso incluso lo cuestionan los judeocristianos, que es porque ¿cómo es que vas a necesitar tu cuerpo si se supone que lo importante tuyo es el alma? Y de pronto se le mete al ser humano entonces lo importante es el alma, entonces ¿cómo mantengo saludable mi alma? ¿Cómo mantengo cómo mantengo pura mi alma y poder trascender libre y sin culpa? Y de ahí viene también el miedo de qué es lo que pasa después de, y sí, el arte lo trata de explicar y trata de dar esperanza al ser humano de que, bueno, esto es más en la cultura occidental, más de este lado, en esta masa continental, que es un deseo de poder seguir sintiendo, de poder seguir existiendo, porque también el dejar de existir, la nada, como, sí, no lo hemos probado, y pues como tal la nada no la puedes probar porque no es algo tangible, no es algo, hay químicos en tu cerebro que te hagan sentir que es experimentar la nada y dejar de sufrir. Entonces el miedo a dejar de sentir lo que quieras, amor, dolor, empatía, etcétera, es lo que también le carcome al ser humano, o al menos a la mayoría nos carcome eso de dejar de sentir. Y de pronto llega el arte y nos dice, mira, pues cuando trasciendes pasa esto, y ahí está Miguel Ángel pintando en la Capilla Sixtina, mira, el cielo es así y eso te espera, y en la parte sí, como decía Lady, los egipcios de mira, tienes que atravesar todo esto para poder llegar a la nada, y si tu corazón, bueno, en este caso el corazón, que era la representación
de cómo es que tú te portaste en esta vida, si pesa más que una pluma de no recuerdo qué ave, entonces puedes ingresar a la vida eterna, que es donde dejarás de sufrir y todo va a ser lleno de placeres. Y también de pronto llega la cultura de esta parte de Medio Oriente donde, mira, después de que mueres va a haber un harem de mujeres y vas a poder beber leche y seguirás disfrutando de los placeres de la vida, pero ya sin el sufrimiento. Y entonces esto es más una representación artística, ya que son escritores, pintores, etcétera, escultores, quienes te muestran cómo es el más allá, o tratan de explicarte cómo ellos esperan que es el más allá, o cómo sus escrituras o sus religiones, sus respectivas religiones, dicen que es el más allá. Entonces te hacen más llevadero el aceptar la muerte. Sí, definitivamente le da otro significado, ¿no? Y eso de alguna forma nos hace sentir pues más seguros o con menos temor respecto a qué es lo que pasa después de la muerte. Bueno, ¿y qué pasaría si te quedas aquí para siempre? He escuchado personas que dicen que es que el ser humano no está listo para la inmortalidad. Sería una locura porque verías morir a todos tus seres queridos, etcétera, etcétera. Y esta es una plática que ya habíamos tenido Lady y yo sobre qué es lo que pasaría si te quedaras como un ser inmortal. Bueno, sí, ya te quedaste como un ser inmortal. Vas a ver morir a los tuyos y te va a doler porque va a ser para siempre y ya no los vas a tener ahí. Bueno, entonces hay que arreglarlo. Ya no deseo ser yo inmortal. Deseo que mis seres queridos sean inmortales también. Bueno, ya son inmortales y se deshacen de este problema de la capacidad de memoria del ser humano. Entonces ya pueden recordar lo que sea y ya no van a tener también problemas por ejemplo, esto de que si un ser humano no puede vivir más de, ¿qué es? 130 años, más o menos recuerdo, porque empezaría a tener fallas neurológicas. Digamos que eso ya lo sobrepasaste. Entonces estás con tu ser querido o tus seres queridos y de pronto, no sé, llega un asteroide, porque también eres inmortal, entonces te vuelves invulnerable. Ya no te quema el sol, ya no te quema un agujero negro, aunque entres en él ya no te deshace. Pero que, bueno, aquí va lo fuerte. Llega un asteroide, cae en el planeta en el que estás y de pronto se separa. Y entonces tú te fuiste por allá, tu ser querido se fue por allá y otro se fue por allá. Entonces son separados. Y como el universo está todo el tiempo expandiéndose, entonces, ¿en qué momento los vas a volver a ver? Esto es peor que la muerte, porque ya no vas a poder verlo más y sabes que está vivo y ya no vas a poder interactuar más con él porque los hechos que acontecieron no te permiten ver a la otra persona. Entonces, o son tragados por un agujero negro y ya no pueden interactuar entre ustedes. Bueno. Hay que agregarle eso de que se pueden, no sé, teletransportar o algo por el estilo, desconociendo totalmente la física, sí, y yendo más por el área del arte, del entendimiento artístico, o de la interpretación artística en este caso. Ok, ya se pueden volver a encontrar, ya pueden interactuar de nuevo entre ustedes, ponerse a salvo, pero oh sorpresa, de pronto, así como en el planeta Tierra hay depredadores para todo, depredadores y depredados, porque todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, ¿qué tal si llega este ser colosal que consume conciencias, pero sin dejar de hacerlos, sin dejar de hacer que ellos sean conscientes? Entonces, todo el tiempo vas a estar experimentando el dolor y el placer, porque es algo inherente a la vida. Entonces, aunque seas inmortal o aunque si desapareces, dejas de sentir. Pero si te vuelves inmortal y tienes todas estas, lo que sea, estos parches situacionales para todas las eventualidades que les pueda pasar como en su vida como inmortales, también va a haber cosas que los hagan
los hagan sufrir o los hagan gozar, porque va a ser inherente, vas a tener que sufrir, vas a tener que gozar. No es algo de lo cual te puedas desapegar. Sí, no, de hecho hay bastantes, inclusive obras de arte sobre muchos temas relacionados con esto de vida después de la muerte, o bueno, pinturas del siglo XVIII, XIX, inclusive ya hay sobre la muerte y el COVID, pinturas. Eso no las he visto. Sí, y hay Incluso, otros, oh, perdón. pues, son obras de arte sobre el COVID y pues sí, y la muerte. Y pues incluso Pero si lo bueno, pensamos, todo esto de la vida inmortal, después de la muerte o incluso sin morirte, siendo tú inmortal ya en este plano, es algo que ya lo trajeron las religiones, de, ok, te vas a morir, pero te espera el cielo, te espera el Valhalla, te espera el Mictlán, te espera lo que sea que te espere, pero pues vas a ser inmortal y si te portaste bien o no sé, dependiendo de la religión, en este caso la judeocristiana, si te portaste bien, pues vas a estar bien, porque ya te ganaste el placer de la vida eterna. Pero siendo ya realistas, ¿qué eventualidades podrían pasar después de? Exacto, y yo creo que igual las cosas que nos resulta como, no sé, que nos genera como mucho temor, es que no nos idealizamos sin este cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Una vez que morimos, de alguna forma perdemos completamente nuestra identidad porque dejamos atrás cosas que nos han ido de alguna forma, ¿cómo decirlo? Perdemos completamente las cosas que nos dan como esta identidad, ¿no? Y el hecho de perder completamente nuestros sentidos es algo que deja como muchas interrogantes. Es como después de la muerte, si me están como ofreciendo muchas posibilidades, ¿cómo es que yo las voy a percibir, no? Y en este caso, ¿cómo percibirías la nada? No hay sentido para percibir la nada. Exactamente. Entonces es como, ¿qué hay, no? Después de eso. pues no, pues no sabemos, no, pues cada quien tiene una visualización diferente. Como Houdini que decía, pues yo voy a morir, pero si alguien descubre la manera en la cual regresar de la muerte, tengan por seguro que yo también lo voy a hacer. Y pues es una interpretación artística, porque ¿cómo es que vas a regresar de la muerte? Se supone que Claro, Y si lo hay, ¿cómo? Y si no lo hay y hay un más allá, ¿qué hay en ese más allá? Y si no hay un qué más allá, entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el sentido de vivir? Leía que decía, si vivir no es para siempre, entonces dale un sentido a tu vida. Digamos que ya, ok, ya, siendo la parte del facto, puede decirse nihilista, de, ok, tu vida no tiene sentido, ya, te vas a morir, solamente eres un proceso más del universo, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con tus momentos de siendo tú un proceso? ¿Vas a dedicarte enteramente al placer? ¿Vas a dedicarte a la autovaloración y autocultivación? Porque de cierta manera eso también sería placer, sea lo que sea, incluso el amar y que te rechacen, eso también va a ser placer. El ver sufrir a tus seres queridos y verlos gozar y y disgustarte con ellos y reconciliarte con ellos, quieras o no, también va a ser un placer. Y se acabe o no, trasciendas, como dijo Lady, el despegarte del cuerpo físico, siento que es más el dejar de sentir, porque no necesitas un cuerpo para sentir.
tomando en cuenta la cultura judeocristiana, que es, ok, ya no necesitas este cuerpo para sentir y gozar y tener placer, porque vas a tener placer después de tu vida. Entonces, ay, me perdí. Bueno, entonces, dale un sentido a tu vida, que el placer sea el sentido de tu vida, pero no simplemente sea tu vida se dedique enteramente iba a decir nihilismo, pero no es al hedonismo, que tu vida no sea simplemente hedonista, pero dale este sentido hedonista de que todo lo hagas por placer, que si sufres es porque lo causó tu placer y lo entiendas, y si algo te gratifica, entonces también es por placer. Entonces todo el tiempo estás vivo y tú dándole ese sentido a tu vida, aunque no lo tenga, aunque simplemente seas una eventualidad dispersa en el universo que sea demasiado breve, tú lo estás disfrutando. Entonces, ¿cuál es el problema? Morirte es el problema. Y dejar de sentirlo es el problema. Y ser egoísta. Bueno, creo que también Sí. No se escucha. Ajá. Bueno, yo solamente quería... ¿No se escucha? Ya. ¿Ya se escucha? Sí. Bueno, pues que después de esta reflexión y de la conciencia de la muerte, pues nos queda precisamente eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Si estamos conscientes de que en algún momento vamos a morir y que hay 1000 posibilidades para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para vivir, ¿no? ¿Cuál va a ser como nuestro proceso y qué significado le vamos a dar? Entonces, en cuanto a la orientación del hedonismo o de hacer lo que hago por placer, siento que también implica como muchas cosas, porque es como lo que mencionábamos de la responsabilidad compartida. Es decir, sí, pues yo tengo como responsabilidad de mí, pero también tengo responsabilidad de las otras personas. Entonces siento que también esta búsqueda del equilibrio es también un camino que requiere pues muchísimas cuestiones, ¿no? Pues si lo ves de esta forma, incluso, por ejemplo, tú como futuro médico, parte de tu placer, parte de este neohedonismo sería tu placer por ayudar, el placer por ayudar a las personas, el placer por alargar su vida y alargar su tiempo aquí. Entonces, sí vas a sufrir porque te voy a abrir, te voy a arreglar el corazón, te voy a sacar el tumor maligno que tienes, pero vas a sufrir en un momento, pero vas a estar vivo. Entonces, ese es mi placer, el placer de ayudarte a ti a seguir viviendo. Aunque también no te manches si tu placer es matar. Ajá. Y bueno, respecto a eso, ¿no? Me quedé pensando como en eso, porque siendo nosotros tan diversos, pues podemos encontrar placer en diferentes cosas. Como matar. Pues sí, el placer es de diferentes fuentes, ¿no? Mientras tu placer no daña a alguien más, claro, adelante. Bueno, también hay que ser conscientes de qué placer tomas, porque qué tal si tu placer es irte a embriagar cada fin de semana con tus amigos y desgastas tu hígado y tu familia está muy preocupada por ti porque te estás muriendo, porque te estás causando cirrosis. Entonces, pues párale a tu placer, tampoco exageres. Es ahí donde, como dice Diana, y como dijo también usted, no seas egoísta. Entonces, tu placer no es solamente tuyo. Así es. Con responsabilidad, sí. Aunque también hay que ver dónde está la brújula moral, porque ¿qué tal si vamos a esta parte extrema de cómo coincide una persona su realidad? Si para mí, mi moral está en que solamente importa mi placer y los demás son simples espectadores de él, entonces no importa si ellos sufren por mi placer,
Y luego está la otra parte donde tú eres un instrumento de la interacción social. Entonces tu placer tiene que estar ligado al placer de los demás. Porque si tú sientes placer por ti mismo sin importarte el placer de los demás, sea lo que sea esto del placer, digámosle mejor dicho, el existir. Si tu existir y lo que haces con tu existir daña a los demás o los hace sentir mal, no lo tienes en cuenta, entonces estás haciendo mal. Pero también va el otro caso. Si en donde tu placer o lo que haces con tu existencia, digamos, yo como persona de la comunidad LGBT decido amar a alguien más y la otra persona se siente incómoda con ese placer que tengo de amar a alguien que es de mi mismo sexo o que es una persona transgénero, entonces, ¿realmente quién está siendo el egoísta? ¿Yo o la otra persona? Pues yo creo que no hay ahí, no comprendí bien tu pregunta en cuanto a, dices tú, si tú eres capaz de amar a otra persona, ¿mencionabas? No. Por ejemplo, digamos que yo como persona LGBT, que decido amar a alguien de mi mismo sexo, o alguien pansexual o heterosexual, o yo persona heterosexual que me enamoro de una persona transgénero y que sigo siendo heterosexual, que le molesta mi concepción de la realidad a otra persona, con lo que yo decido hacer con mi realidad, entonces, en qué parte de este espectro de qué hago con mi placer en este momento breve llamado vida, quién está mal en su interpretación? Pues la otra persona que lo ve mal, que cuestiona, ¿no? O que no lo acepta. Es ahí donde entra ¿cómo se llama? Que tu forma en la cual hagas tú, lo que hagas tú con tu vida o lo que tú y tu círculo social decidan hacer con su momento breve llamado vida. No, mientras no dañan a los demás, adelante, haz lo que tú, dale espacio a tu placer, dale. Uh-huh. Claro. Sí, pienso que indudablemente así debe de ser. Por supuesto. Sí, pues entonces esto, como decía Lady Diana, esta reflexión acerca de lo que es el fenómeno de la muerte, pues nos deja muchas cosas que pensar. Y pues yo creo que independientemente de la cultura a la que pertenezcas, al grupo social o sector social, yo creo que lo importante de aquí es saber madurar esta idea, empezando por uno mismo y poderla compartir con los que nos rodean, pero sobre todo buscando siempre madurar esta situación, estas vivencias que a todo el mundo se nos ha presentado o se nos va a presentar también, verlo con madurez y sin dejar de ser pues humanos, ¿no? De compartir con los demás el humanismo más que nada, tomando en cuenta siempre a los demás, realmente verlo todo por el lado positivo, sin, como dicen, sin afectar a terceras personas y sin dañarlos. Uh-huh. O sea, pues hay muchos enfoques al respecto, pero yo creo que todas tienden a lograr un sentimiento de tranquilidad, sentirnos acompañados, cada quien a su manera, pero siempre buscando, pues más que nada,
estar bien, ¿no? Contigo mismo y con los demás. Y su ejemplo de favorito en el arte, de cómo se representa la muerte. Pues a un favorito, pues no tengo, ¿no? En realidad no. Algunos que se les venga a la mente, que los tengan muy presentes. Pues hay muchas ya imágenes acerca de. Yo en lo personal yo soy católica. Bueno, sigo la religión, no en un 100%, pero no sé, luego tengo mucho la imagen ahora que he estado aquí en casa en pandemia, la cuestión de la religión, y tengo así como que muy en mi mente la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, representada pues exactamente en la cruz, y pues de alguna manera la forma en como los que le rodearon sufrieron bastante, su familia, sus hermanos, los que le rodeaban, y la forma en cómo, pues lo que nos da la religión católica, cristiana, de la resurrección, ¿no? De que pasa a otra vida mejor. Y tengo mucho en mente esa imagen de Cristo en la cruz cuando expira. Sí, y he leído al respecto. Entonces esa representación para mí es tiene bastante significado. ¿Sí? Y aparte pues hay muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es lo principal para mí. Y bueno, yo en específico pues tampoco tendría como tal una representación artística que fuese como favorita respecto a la muerte, pero dentro de este ámbito quizá me gustaría como mencionar lo importante que serían como las tradiciones, ¿no? Aquí en México, ya que nos hacen ver como dar otro significado a la muerte, con ese acompañamiento y con esa alegría en las canciones y pues de las reuniones familiares, todo este ritual, ¿no? Creo que era como un significado diferente pues, a lo que se hace en otras culturas. Yo no tengo igual tampoco como un referente artístico que diga, wow, ese es mi favorito. Sí, sería más como, más bien lo que me gustaría que pasara. Sería como, ok, ya me morí, mi alma o lo que sea que esté dentro de mí sale de mi cuerpo y ya no tengo ataduras, ya no tengo mi cuerpo que me ata a la gravedad del planeta o etcétera. Entonces me puedo volver un viajero intergaláctico y no sé, visitar el sol, viajar, no sé, a otra galaxia, experimentar lo que hay allá afuera, porque ¿cómo me voy a morir sin experimentar todo lo que hay afuera, verlo y ya no tocarlo, sino simplemente tener la experiencia de ser espectador de todo lo que pasa allá afuera, o incluso lo que pasa aquí adentro, visitar la fosa de las Marianas, digamos que me muero sin visitar, no sé, el desierto de Nazca, entonces ya yo fuera de mi cuerpo puedo ir y visitar el desierto de Nazca, entonces eso sería maravilloso. Fabuloso. Sí, por eso algunos dicen a los que se van, feliz viaje. Y qué mejor si puedo regresar como alma el Día de Muertos y comerme unos taquitos que me dejaron en la ofrenda. Ah, claro. Delicia. Así es. Excelente. Alebrigia proof. Así es. Uh-huh. Bueno, pues. Y bueno, también me gustaría mencionar en esta parte, ya que estamos como viendo las 1000 posibilidades, ¿no? Que podría haber después de la muerte, que desde el ámbito artístico, pues pueden ser infinitas, ¿no? También como, no sé, como ponernos a reflexionar qué experiencias nos gustarían vivir el día de hoy. No sé, como empezar a percibir la muerte como una posibilidad constante,
y en base a ello darle un significado diferente a cada una de las acciones que hacemos el día de hoy y sentirnos un poco más libres, quitarnos quizá un poco esas ataduras, ¿no? En cuanto a los estereotipos o las cuestiones morales que a veces no nos dejan como disfrutar al 100% de lo que nos gustaría hacer, abrir un poco más nuestras oportunidades y nuestras experiencias, pero pues eso, justamente siempre teniendo en mente como la responsabilidad y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para conseguir ese equilibrio y que el día que nos toque, pues, morir, no sabemos cuándo sea, de alguna forma nos vayamos tranquilos, ¿no? Sin ninguna como tristeza o de alguna forma satisfechos, como si fuera un triunfo. Es decir, llega la muerte, pero conseguí o hice esto o tuve esta experiencia o me llevo como estas sensaciones o estos sentimientos que me hacen pues sentirme en paz, ¿no? Como en ese momento. Me recuerda un poema, no recuerdo el nombre del poeta que dice, que se titula Vida, estamos en paz. Hay famoso también un escritor. Ay, vida, estamos en paz. Pues sí, al final de cuando te mueres, bueno, he escuchado mucho eso de que cuando al final ya cuando te vas a morir te arrepientes más de lo que no hiciste que de todo lo que hayas hecho. Y no sé qué tan real sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues sí, hay que aprovechar que estamos vivos y dejarnos sentir. Y arriba la marihuana y abajo la escuela. No es cierto. También, chiste ¿no? local, chiste local. Sí, ahorita estaba buscando aquí en el internet ese poema, ese autor. Ya me quedé con la idea. ¿Y a ustedes cómo les gustaría que fuera su más allá? No, pues yo la verdad yo no no lo he visualizado, pero no he pensado al respecto, pero bueno. Yo tampoco había pensado como al respecto de cómo me gustaría que fuera mi más allá, pero sin dudarlo, pues no sé, me gustaría que solamente que existiera, ¿no? Un más allá y esa oportunidad de seguir teniendo pues otro tipo de experiencias. O sea, de seguir, no sé que es imposible, pero de alguna forma queremos seguir sintiendo, ¿no? Queremos seguir como experimentando. ¿Y te imaginas? Ahora, no sé, ves los colores y puedes sentir su sabor. Sí, es que es eso, es como... ¿Sabes a...? Es como disfrutar azul de cosas carmesí muy del oriente. Pues es llamado Nervo. Oh, a ver, léanoslo. Bueno, no es muy, pero a ver, no es tan difícil. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Amado Nervo. Me inspira. Así era, muy, es muy bonito. Sí. Así es. Va a haber un video post de este podcast. Va a salir como en semana y media para que lo vean de lo que se platicó aquí. Bueno, el podcast va a estar y va a estar aparte un video sobre Bueno. sobre qué es lo que pasa con la muerte. También lo que me gustaría
que fuera lo que pasara después de la muerte, que no fuera algo como una promesa condicionada. Por ejemplo, en la parte del Antiguo Testamento, hablando de la religión judeocristiana, si no amas a Dios, pues te vas al infierno. Mientras que la parte del Nuevo Testamento es como, pues si te arrepientes y crees en mí, pues puedes pasar al cielo. Pero sin la parte de es necesario que creas en mí, no, simplemente porque seas una buena persona. O que no haya nada de eso de una promesa condicionada. Así es. Hay una película, sí hay algo en el séptimo arte que me gustó cómo lo retrataron. Es una película con Robbie Williams, no recuerdo el nombre, donde primero se mueren sus hijos y él y su esposa se quedan en depresión. Y luego se muere Robbie Williams y su esposa se queda sola. Y él experimenta el cielo de una forma en la cual como él cree que fuese el cielo. Y entonces descubre que le dice el dude que lo guía, pues mira, te voy a llevar a conocer a alguien en el cielo. Y Robbie Williams habla con la chica que está en el cielo y se da cuenta que esa persona con la que está hablando es su hija. Y de pronto le avisan en el cielo, pues ¿qué crees? Tu esposa se suicidó y pues se va a ir al infierno por suicida. Y él dice, no, es que tengo que ir por ella. Y el dude lo lleva y dice, vamos a rescatar a tu esposa. Y se da cuenta que el que lo estuvo guiando era su hijo y que se había disfrazado había tomado la forma de la persona con la que más hablaba en el trabajo porque su hijo sentía que le tenía demasiada confianza. Y se descubre que el infierno no existe, sino que dependiendo de cómo tú moriste, es como tú concibes el más allá. Y como ella lo concibió como me suicidé y porque odiaba mi vida sin mis hijos y mi esposo, entonces así lo voy a experimentar. Y entonces llega Robbie Williams y rescata a su esposa y le dice, mira, tu vida tiene un más allá y puedes disfrutarla porque nosotros estamos aquí. Y él empieza a hundirse en el infierno también porque dice, es que todo esto fue mi culpa, o no recuerdo algo por el estilo. Y ella dice, no, ya estoy consciente, no es tu culpa. Y al final los dos deciden volver a nacer y volver a experimentar la vida. Y entonces esta es una nueva forma de concebir el más allá. Me parece graciosa y muy gratificante que tú, y es ahí donde nació mi pregunta de ¿tú cómo quisieras que fuera tu más allá? Si es que lo hubiera. Bueno, sí, yo sí, en parte de eso que mencionas, yo alguna vez también pensé, creo que lo importante sería regresar aquí mismo con las personas que te rodearon y tratar de mejorar las cosas, ¿no? Tratar de eso que dejaste inconcluso y que hiciste mal, poderlo mejorar y irte con esa satisfacción de que hiciste bien las cosas. Producto también de que pues no tenemos experiencia y en cada etapa ir mejorando las cosas que dejamos, que no se hicieron, que no nos dejó ninguna satisfechos. También podría ser una forma de visualizar para mí eso, regresar a lo mismo y mejorar y lo que no estuvo bien. Bueno, en parte es algo similar. O se imaginan que todo fuera como que todo se volvió a reiniciar, como el universo muere y luego vuelve a revivir y otra vez experimentas tu misma vida. Sí. Y de pronto, ¡boom! El déjà vu viene de ahí. Sí, así el déjà vu. Así es, correcto. Bueno, conclusiones. Vivir es maravilloso y no me quiero morir todavía. Perfecto. Además, tienes mucha vida por delante. Y bueno, opino lo mismo, con sus altibajos, pero como decía, la vida es bella. A final de cuentas, incluso en el sufrimiento hay placer. Claro, es parte de.
correcto, muy de acuerdo. Bueno, Diana por algo va a ser médico. Claro. Y de pronto, ¡pum!, me voy a cambiar de carrera, mamá y papá. No se diga más. No se diga más. Hoy, como queremos vivir, nos vamos a volver a abrir nuestra propia empresa de jaleas. Bueno. Ok. ¿Tu conclusión? Si esa es tu conclusión, no dejes... Hay crisis de médicos, por favor, no dejes la carrera. No, por supuesto que no. Ay, no sé, es que, bueno, este tema hace pensar muchísimas cosas. Yo creo que nos la pasamos evadiendo como mucho este tipo de temas en cuanto a la muerte, pero pues finalmente la muerte también es humana y pues no tenemos que dejar nunca a como esa posibilidad. Y bueno, en cuanto a la carrera de médico, siento que más allá de pues ese enfrentamiento a la muerte, es como una oportunidad, ¿no? Como de orientar a las personas que están pasando pues por una situación difícil, ¿no? Que es pues la pérdida de algo tan importante como la salud. Entonces es como abrir esta posibilidad a darle a esa persona pues más esperanza, ¿no? Para que siga pues disfrutando y haciendo sus cosas. Y en el caso de que fuera enfermedad crónica o terminal, pues también se merece una buena muerte, como se llamaría. Entonces, no sé, siento que este tipo de temas abre muchísimo el panorama y sobre todo da una oportunidad para humanizarnos y ver la muerte como eso, como algo humano que tenemos que enfrentar todos los días y que nos tenemos que preparar para ello y ver qué es lo que estoy haciendo al respecto. Pues bueno, exactamente. Con eso concluimos nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Los perros ladran afuera y no me dejan despedirme. Bueno, ellas fueron la profesora y economista Gema Victoria y la estudiante de medicina Lady Diana. Y yo soy el Alebrije y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias a todos, buenas noches y estamos en la próxima. Muchísimas gracias también. Hoy gracias a ustedes por entrar a este debate. Muy bien. Y están invitadas a los siguientes. Claro, gracias. El siguiente sobre ecología. Sí. Así que espero y por supuesto puedan. Es el 19 de mayo. Bueno. Igual a la misma hora, pero 19 de mayo. Iba a decir misma hora, mismo día, mismo canal. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Mauricio, y muy buenas noches, Lady Diana, y aquí estamos en comunicación. Muy buenas noches. A la orden,